A todos y sean bienvenidos a su podcast de confianza. Mi nombre es Mariana. Yo soy Julia. Yo soy Fernanda. Y yo soy Ariadne. Y nosotras somos Hablemos de. Con nuestra edición especial número 19, Yucatán y sus rasgos. El día de hoy estaremos hablando sobre la diversidad lingüística, siendo más específicos sobre los rasgos dialectales de la península de Yucatán. En México, el país con más hispanohablantes del mundo, el español que se habla en la península de Yucatán es una de las variantes más singulares. Y es que en las conversaciones que suceden día a día en esta península está muy presente la lengua maya. Por ejemplo, los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se asientan en el territorio que tuvo la antigua civilización maya. Y hasta la actualidad, cientos de miles de personas hablan esta lengua. Lo que se escucha en la península de Yucatán en términos lingüísticos se llaman dialectos. Y en el caso específico del español yucateco es una mezcla entre varias dialectos. Así que el día de hoy les estaremos hablando a profundidad de los rasgos dialectales que existen en la península de Yucatán. Así que comencemos preguntándonos, ¿qué son los rasgos dialectales? Qué buena pregunta, Fer. Verás, los rasgos dialectales son giros o modismos particulares que logran diferenciar a las distintas regiones que existen en un país, en un estado, en una ciudad o en una comunidad, de acuerdo, pues obviamente a dónde se vivan las personas que lo hablan. ¿Y podrías darnos un ejemplo de lo que estás diciendo? Pero claro que sí. Imagina que eres un extranjero de, no sé, digamos, España, y te encuentras turisteando por Yucatán, Mérida, a lo mejor en Chichén Itzá, etc. Y de la nada escuchas una frase como... Por ejemplo, pásame ese negociante. Ándale, una persona nativa de Yucatán sabe o conoce que el negociante se puede referir a algún tipo de objeto. Pásame ese objeto, tráeme esa cosa. Sin embargo, un extranjero se puede sacar de onda porque no entiende el contexto o no sabe qué es. A esto se le conoce como rasgo dialectal y este es uno muy común en la península. Pero me surgió una duda. Esta palabra que mencionaste, negociante, ¿significa lo mismo en distintas partes del país? Porque bueno, yo tengo entendido que negociante es una cosa muy distinta a lo que acabas de decir. Sí, de hecho no lo había pensado de esta forma, pero sí, negociante es algo muy común en el país, en México, y tengo entendido que también en Latinoamérica, pero puede llegar a adquirir distintos significados de acuerdo al lugar donde se está usando. Así como lo menciona Ari, tienes toda la razón, porque, por ejemplo, yo sé que negociante hace referencia a una persona que se dedica a negociar. Por ejemplo, a mí mi mamá de pequeña me decía que mi tío era un gran negociante, o sea, pues que él se dedicaba al comercio. Oye, pero tengo una duda respecto al cambio del significado de las palabras. ¿Tiene algo que ver con la región en la que se vive o, por ejemplo, las colonias? No lo sé. Es una muy buena observación y en efecto es correcto. Esto sucede de acuerdo a la región y a la combinación de distintas variables como la edad, la profesión, el sexo, entre otras, como también lo puede ser el nivel socioeconómico. Efectivamente, a eso se le llama o se le conocen como sociolectos. Y estas tienen 3 clasificaciones: el nivel culto, el nivel medio o estándar y el nivel vulgar. No sabía que había tantos niveles para hablar. ¿En qué consiste cada nivel? Bueno, el nivel culto, con el que vamos a empezar, está caracterizado por la variedad de vocabulario, corrección gramatical y precisión. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, los términos que suelen utilizar los médicos, ya sabes, como, no sé, algún diagnóstico para algún paciente o sobre algún caso que estén hablando. La hepatitis. Por ejemplo. Podría ser. Exacto. Este sería un nivel culto o... sería un nivel culto. El nivel medio está caracterizado por ser empleado para la mayoría de las personas en situaciones informales y relajadas. Se podría decir que es el que nosotros utilizamos día con día.
¿Podrías intentar darnos un ejemplo? Lo que pasa es que entiendo el culto, pero como que me están quedando dudas con el segundo. ¿Qué opinas, Fer? Bueno, yo creo. Bueno, supongo que es como tipo la forma en la que nos referimos a nuestros amigos o personas cercanas. Exacto, o sea, enfocándonos en la península específicamente, podríamos poner un gran ejemplo que me decía mi abuela, o así me llaman mis familiares, la palabra chamaca o chamaco, lo cual viene del maya chan, que significa pequeño en español, y mac, que significa pues persona. Por razón me decían chamaca de niña. Curioso. Y bueno, ya por último tenemos el nivel vulgar, que se caracteriza por la abundancia de errores y la pobreza del vocabulario. Se podría decir que es la forma de hablar de las personas que no han tenido acceso a una educación estándar. Esto porque no pueden asistir a una clase, por ejemplo, de español, en la cual les explican lo que es gramaticalmente correcto o gramaticalmente incorrecto. Bueno, un ejemplo podría ser como, las personas que viven en colonias peligrosas. ¿Forjadores? ¿Como ¿Como forjadores? Así. Sí, de esa forma. Oye, pero cambiando de tema, Julia, me surgió una duda. Dime. Siempre escucho que dices mamita en momentos muy espontáneos. ¿Puedo preguntar el por qué? Bueno, lo que pasa es que eso es un idiolecto que tengo muy marcado. Perdón, pero ahora sí que yo te tengo otra pregunta, Julia. ¿Me podrías decir qué es un idiolecto? Bueno, claro, un idiolecto es una forma particular de cómo uno mismo emplea la lengua, utilizando propios rasgos dialectales que te diferencian de los demás. En mi caso, mamita es algo que me caracteriza. Y definitivamente te caracteriza. Demasiado. Sin duda. Pero, por ejemplo, un idiolecto mío podría ser la palabra nena. Por ejemplo, siento que esa palabra pues la uso con mis amigas, Adiós, nena. personas de confianza. Eso podría ser un idiolecto mío. Sí, porque es algo que te distingue. Bueno, específicamente es algo que te identifica entre los demás. Bueno, sí, porque yo escucho la palabra nena si pienso en Fer. Exactamente, o sea, a mí cualquier que me diga nena, enseguida digo, ay, Fer siempre nos dice así, ¿no? Sí. Bueno, igual hay algo muy interesante que a mí me gustaría mencionar y creo que es algo que la mayoría no sabe o simplemente pues no tiene noción de esto. Es que cuando nos comunicamos con alguien siempre elegimos nuestro vocabulario dependiendo mucho del contexto, a quiénes nos vamos a referir, etcétera. Esto es un registro, bueno, a esto se le llama un registro y pues yo creo que es algo que nosotros hacemos inconscientemente. Perdona que te interrumpa, no me está quedando muy claro. Okay. ¿Podrías intentar darme un ejemplo de a lo que te refieres? Porque pues suena muy interesante. Claro, mira, el ejemplo que te puedo dar es el que estamos empleando este preciso momento, que pues estamos aquí reunidas, estamos grabando nuestro podcast, estamos empleando un vocabulario un tanto formal por el tipo de contenido y a quienes nos dirigimos. Eso es un registro porque está dependiendo mucho del contexto en el que estamos y a quienes nos estamos dirigiendo. Vaya, qué interesante. No, nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Tú, Fer, te has puesto a pensar en eso? La verdad no. ¿Y tú, Julia? No. ¿Qué cosas? Bueno, cambiando otra vez de tema así radicalmente, Fer, justamente antes de iniciar el podcast nos estabas comentando sobre algo que me parece muy interesante y que creo que puede aportar algo a este capítulo. ¿Podrías retomarlo? Sí, mira, como le estaba mencionando fuera de cabina, recientemente viajé a Mérida y me di cuenta que a veces caminar por las calles de las ciudades, los poblados de Yucatán, se puede volver una verdadera experiencia. Sin duda. Y es así como meto el tema de las jergas, principalmente las que se suelen utilizar en el estado de Yucatán. Algunas de las palabras que se utilizan de allí, pues provienen principalmente de la lengua maya. Otras también pues han sido creadas por los mismos pobladores y realmente no tienen un origen identificable. Suena muy interesante, pero ¿podrías darnos algún otro ejemplo? Claro, mira, por ejemplo, un ejemplo es la palabra que tú usaste al principio, la palabra negociante. Mira,
al menos yo, que tengo esta palabra pues ya muy marcada, o sea, que ya la he escuchado muchas veces a lo largo de toda mi vida, pues puedo saber más o menos qué es lo que significa. Bueno, ya sé lo que significa, pero mira, alguien que no es de aquí, algún turista, algún extranjero, que no tiene acercamiento a esta palabra, pues obviamente pues no sabe lo que significa. Perdón que te interrumpa, pero sí. No me está quedando muy claro este tema. Creo que si serías tan amable de poder darnos algún otro ejemplo. Sí, mira, bueno, otra palabra que también es muy conocida en la península es la palabra mare, o simplemente el ma, alargando la A. Ma. Así. Okay. O el mare, como muy... marcado. Okay. Sí. Okay. Mira, bueno, tiene muchos significados, obviamente dependiendo del contexto. Se puede utilizar como una expresión de sorpresa, un saludo o hasta un halago. Mira, un ejemplo que te puedo dar es: mare, chavo, me estás dejando mal. Aquí nos estamos refiriendo a un desacuerdo o puede que hasta sea un reclamo. Mira, también otro ejemplo de esta misma jerga es: ma, qué grande ya estás. Aquí estamos indicando pues sorpresa o también un halago. Oh, sí, por ejemplo, perdón, no sé, algo que te sorprenda de, no sé, alguna presentación, algo y digas como, ma, o sea, qué bueno está esto, ¿no? Algo así podría ser. Creo que ma se usa más para, pues, como expresar así como sorpresa de que ma, así, más que el mare. Sí, ajá, exactamente. Como cuando llega tu tía Conchi que no te ve desde hace 5 años y te digo, no manches, ya estás grande. Ma, qué grande ya estás. Ándale, justamente. Sí, de hecho, ahorita que lo estamos platicando, lo estamos mencionando, creo que una cae en cuenta que las escucha mucho con las personas que están a su alrededor, pero también las repite, ya sin darte cuenta. Por ejemplo, yo cuando veo a alguna persona que no he visto en mucho tiempo, inconscientemente es como de que, ma, qué alto ya quedaste. O sea, siento que las utilizamos Siento mucho. que está sin muy, darnos muy cuenta. utilizado. Exacto, hay muchas palabras que utilizamos en nuestro día a día que realmente pues no son palabras que sean originales de aquí. O sea, mayormente creo que de aquí palabras así tan sonadas no hay. Más que nada son palabras de fuera. Exactamente. Sí, pues que las vamos normalizando con el tiempo. Okay. Sí, exacto. Bueno, pues la verdad que muy interesante información. Bueno, pese a ser el español más singular de México, siento que la gente no le da la importancia ni el respeto que merece el español yucateco. Incluso siento que le hacen de burla los acentos o los modismos. O sea, en otras partes de México, cuando escuchan un yucateco, a veces lo burlan mucho. Yo he conocido gente, la verdad, que se toma esto como una burla. O sea, realmente no entiendo por qué. O sea, no es... O sea, sí tenemos el acento marcado. Inclusive, bueno, muchos influencers siempre como que toman el acento yucateco como para hacer una burla, hacer Como algún chiste. Ajá, Yo un sigo chiste una chica que siempre. es modelo, que es de Yucatán, que adoro, que tiene el acento muy marcado. Sí, creo que Pero yo también conozco a otra persona que, por ejemplo, se nota que su acento, o sea, vive ahí, pero se nota que su acento Es fingido. no es natural, es forzado. exacto. Es que Bueno, lo agarra mucho a burla. en sí. fin, realmente la cultura yucateca es muy bonita y creo que muchísima gente debería saber apreciarla. Es que es muy diversa. Exacto. Sí, la verdad es que si tienen la oportunidad de visitar Yucatán, la verdad los pueblitos mágicos, una cosa preciosa, la Vayan, comida, La comida, sobre todo, creo que no existe mejor gastronomía. Y las personas, definitivamente. Definitivamente. Vayan el Día de Muertos y prueben el pif, por favor. la verdad Lo mejor. riquísimo, lo 10 recomiendo. de 10, recomendadísimo. Bueno, y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos otro día. Esto fue Hablemos de... Y nos vemos en el siguiente capítulo.